Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a ver Historia de la locura en la época clásica, valga la redundancia, uno de los libros más clásicos de Michel Foucault. Pero quédate porque no solamente vamos a ver de qué va esta obra, sino la repercusión que ha tenido en el ámbito psicológico y psiquiátrico. Así que si te interesan porque están estudiando alguna de las ciencias de la psicología o las ciencias del hombre, las ciencias sí, o porque simplemente interesa la historia de la psicología, la psiquiatría y de la locura en particular, quédate porque este es tu video. Sin más, comencemos. En el mismo vamos a ver la repercusión que tuvo el libro clásico de Michel Foucault y básicamente cómo fue criticado por algunos psiquiatras como Henry VIII o incluso a otros filósofos como Derrida. Es decir, vamos a ver el gran ámbito de influencia que ha tenido este libro. Primero pongámonos en contexto. Esta es la tesis doctoral que va a presentar Michel Foucault para graduarse en el ámbito de la psicología y va a ser supervisada por otro de los autores que hemos visto en el canal, que es Georges Canguilhem, el cual también era médico y se interesaba por estos temas. Entonces, vamos a ver aquí una definición de Foucault acerca de lo normal y de lo patológico y acerca de la locura. La tesis central del libro es que no existe la locura en la naturaleza, por fuera de los marcos de una sociedad que la define y la clasifica. Es decir, es la sociedad y su contexto histórico y su momento la que define con ciertas palabras médicas y autorizadas en qué consiste la locura. Y obviamente esta concepción cambia de sociedad en sociedad y de época en época, así como las repercusiones de estar loco. No era lo mismo estar loco en la antigüedad clásica, en el medioevo o en la época clásica, otra vez redundantemente. Aquí hay que hacer una aclaración simplemente histórica, porque en Latam no les solemos decir época clásica a otra cosa que no sea la antigüedad clásica griega, es decir, ese periodo de los 100 años de gobierno de Pericles. Para los franceses, época clásica es la época, por así decirse, de la monarquía absoluta, lo que va entre el Renacimiento y la Revolución Francesa. Bueno, para que se ubiquen, siglo XVI, XVII, XVIII. A esto se está refiriendo Michel Foucault y a esto se refiere específicamente el libro, la época del gran encierro, por así decirse, donde el 5% de la población parisina estaba encerrada en asilos, hospicios y estas casas psiquiátricas donde básicamente entraba todo, desde aquel que tenía enfermedades de los nervios, cualquiera esta sea, neurosis, histeria, psicosis, lo que ustedes se quieran imaginar, delirios, esquizofrenia, paranoia, o también cualquier otra persona que no fuera útil a la sociedad, vagos, malentretenidos, alcohólicos, depresivos, mujeres solteras que no se querían casar, prostitutas, vagabundos, homosexuales. Vamos, todo lo que la sociedad consideraba que no era útil, no era dócil para la sociedad, tenía que, por así decirse, ser aislado. ¿Por qué? Porque la tesis fundamental del libro es que la época clásica va a ser un tratamiento de la locura en contraste a la racionalidad planteada por Descartes. Para que triunfe la razón, para que triunfe la luz y la racionalidad, tiene que ser apartado, separado, invisibilizado y a la vez visibilizado el fenómeno de la locura o de la sinrazón. Tiene que haber un parteaguas, una división, un tajante, por así decirse, pares de opuestos, una dualidad entre locura y sinrazón. Y esta separación es de lo que va el libro. Ahora, más allá de estas tesis, que por así decirse, podría decirse que es la base del postestructuralismo, la idea misma de que no existen enfermedades psicológicas o psiquiátricas, sino que son fenómenos emergentes de una sociedad enferma, y obviamente cada enfermedad psicológica va a dar cuenta de alguna forma de los padecimientos psíquicos a los que se ven sometidos los sujetos de su época. Vamos a ver las repercusiones más bien estrictamente profesionales que tuvo este libro. Para que ustedes se den una idea en el contexto, uno a veces se suele pensar que Sigmund Freud o todos los padres de la psicología son, por así decirse, intelectuales decimonónicos del siglo XIX y demás. Nada más lejos de la realidad. Freud publicó su primer libro psicoanalítico en exactamente 1900 y vivió hasta 1938, así que básicamente hasta la década del 40 estaba en boga su producción y todavía se estaba desarrollando su teoría. Por lo tanto,
Ni siquiera ha pasado una generación hasta la publicación de este libro, en el 62, y por tanto no había una historiografía, una historiografía, mejor dicho, oficial acerca de lo que era el psicoanálisis, acerca de lo que iba la psicología. Por tanto, no se habían publicado ni siquiera los primeros manuales, los primeros libros de consulta, los primeros diccionarios acerca de psicología. La psicología era una ciencia naciente y en particular también su acepción psicoanalítica. Del mismo modo, este libro es, por así decirse, uno de los primeros en historiografiar, en hacer una historia de la locura. Y Michel Foucault hace un trabajo monumental. Estuvo recluido en la biblioteca de Oslo, si no me equivoco, Uppsala, perdón, mejor dicho. Y ahí leyó más de 50.000 documentos respecto de los pacientes psiquiátricos. ¿Y cuál era la particularidad de estos documentos? Que Foucault se centraba precisamente en el testimonio de los pacientes, en dar cuenta de aquellas historias, delirios, de esos relatos que estructuraban el discurso de el que era considerado el loco en su sociedad. Por tanto, teníamos todos estos documentos, Foucault los fue leyendo, eran pertenecientes al siglo XVI, XVII y XVIII, y haciendo esta historia de la locura en la época clásica. Mucho se ha dicho del libro acerca de la ponencia, de la defensa, acerca de cómo fue, porque esto es una tesis doctoral, obviamente él fue presentado por Canguilhem y tuvo que defenderla frente a otros profesionales, tanto filósofos como tanto del ámbito de la psicología y de la psiquiatría. En el ámbito de la psicología, el tutor o el profesor que estaba a cargo le dijo que bueno, que algunas cosas muy puntillosas aquí y allá, algunas definiciones psicoanalíticas freudianas no estaban muy claras y que podía ser más estricto, pero no dio más quejas, por así decirse. O sea, estaba bien, estaba aprobado, por algo se graduó. Y por así decirse que en este ámbito de la psicología, lo que venía a plantear Michel Foucault era revolucionario, era rompedor, precisamente. En primer lugar, mucho se ha dicho de cómo fue esa primera defensa. Algunos arguyen de que se empezó a decir que, bueno, que Foucault quería hacer un elogio de la locura 2.0, y la defensa de Foucault fue muy sencilla, muy escueta, pero muy directa también. Ustedes quieren meterse conmigo, y sí, que seguro que pueden hacerlo, pero métanse acaso con Van Gogh, métanse con Nietzsche, métanse con el Bosco, seguramente que con esos locos geniales, seguramente ustedes no se meterían, obviamente. Vamos con la primera repercusión. El psiquiatra Henry Eight, el cual había sido un psicólogo humanista que trataba de integrar, por así decirse, la psiquiatría en su vertiente de Pinel, que ya vamos a ver lo que significa, y la psicología psicoanalítica freudiana, recibió a bien el libro, es decir, se preguntó por qué la psiquiatría no se había hecho esas preguntas ella misma, a sí misma y a su propia historia antes. Vamos, que hasta ahora la historia de la psiquiatría había sido una historiografía oficial como una suerte de agiografía, es decir, estas biografías que resaltan los logros de los grandes héroes de la psiquiatría. Por ejemplo, Pinel, el cual había roto las cadenas de los locos junto con la Revolución Francesa, los había sacado de esos asilos inhumanos en los cuales estaban encerrados, engrilletados y tras las rejas y las camisas de fuerza, y les había dado un lugar un poco más amigable, más humano, más amable, por ejemplo, con patios donde ellos pudieran caminar y esparcirse y tener un poco de luz natural y, por así decirse, un poco más de libertad. Se dice que un funcionario de la revolución le había criticado cuando llegó y vio toda esta locura que para él era inexplicable, de que los locos anduvieran sueltos dentro del psiquiátrico, y le dijo, usted debe de estar tanto o más loco que estos hombres si les permite estar sueltos. A lo cual Pinel contestó que una persona sin uso de razón es más fácilmente tratable si se le da un poco de libertad. Bueno, este era, por así decirse, el gran héroe de la psiquiatría, que justo en el año 1800 había sido nombrado jefe de estos hospicios psiquiátricos y que había originado una revolución dentro de la psiquiatría. Foucault mucho no se mete con él, no le interesa entrar en esa discusión si era más humano o menos humano ese tipo de psiquiatría. Entonces, Henry A. convoca un congreso
una ponencia para que Michel Foucault se presente, por así decirse, a dar cuenta de su libro, a explicar en qué consistían sus tesis y cómo esto podría ayudar a progresar al conocimiento psiquiátrico. Foucault no se presentó. Desde ya se excusó de que tenía otras cosas que hacer y que no podía asistir. Tengo aquí manuscrita la carta original de Henry A. Es una percepción psiquiatricida que cuestiona incluso el estatuto mismo de hombre. Quisiéramos contar con Michel Foucault para felicitarle por su pensamiento tan sistemático y explicarle que la enfermedad mental va más allá de los locos brillantes o de los locos poetas. Vamos, que Henry le quería explicar que él no era nadie, por así decirse, para criticar a la psiquiatría. Que el psiquiatra tiene que tratar con el loco malo y con el loco bueno, con el loco que es agresivo, que es furibundo, con aquel que tiene ataques y delirios, tanto como aquel que tiene depresión, melancolía o es un gran artista, un gran poeta, un gran músico. No solo es la genialidad de la locura y otra lógica y otra forma de pensar, sino que hay personas a los cuales aquejan graves sentimientos y pasiones y pulsiones y que obviamente deben ser tratados de alguna forma. En el resto del mundo, el libro fue bien recibido, sobre todo por los postulados de la antipsiquiatría, un movimiento que estaba en contra de los asilos psiquiátricos, obviamente en Italia, en Estados Unidos y en Inglaterra. Algunos de sus exponentes, tal vez conocidos por ustedes, son Gregory Bateson y Franco Basaglia. Para los antipsiquiatras, la locura, aparte de ser una enfermedad mental, era un viaje, una historia, un relato, un paisaje. Y que la locura, como la esquizofrenia, era el emergente precisamente de las exigencias de nuestro sistema industrial, capitalista y demás. Foucault en su libro, por así decirse, le quita de la mano la pluma al juez, al censor, a la autoridad y se la da precisamente al loco, al enfermo, al fratricida, al homosexual. Porque incluso hoy es un tema tabú que en la década del 60 la homosexualidad era considerada una enfermedad mental y que era plausible de tratamiento y de cura. Incluso creo que hasta la década del 70 estuvo en el DSM. El propio Foucault era homosexual, incluso se llegó a debatir hasta la década del 90 y los 2000 en sendos congresos de psiquiatría, psicología y psicoanálisis si era por la perversidad de Michel Foucault, es decir, al ser un perverso homosexual, que él había escrito ese libro a modo de expiación, confesión o sublimación. Así que vean hasta qué punto llegan las injerencias de esta forma de discriminación por la elección sexual. Althusser llegó a decir, de los senderos de la oscuridad, la locura es un desaparecido. Un desaparecido ya saben que es una entidad que no está ni muerta ni viva, simplemente no está, en las cruentas palabras de Rafael Videla, con el riesgo de que el desaparecido puede reaparecer en cualquier momento, dice Althusser. El propio Foucault había evolucionado su pensamiento desde aquel que era enfermedad mental y personalidad, la tesis doctoral de 1954, en la cual afirmaba que había una especie de concepción evolutiva de la idea de locura en la época clásica griega como una suerte de inspirado por los dioses. Esta es la misma concepción que se tiene en Roma. Luego, el endemoniado en la Edad Media, como aquel que está poseído por demonios que le hablan y le susurran y le enloquecen. Y obviamente el de enfermo mental en la época clásica. Entonces, o es inspiración divina, o demoníaca, o enfermedad mental. Esto se abandona, por así decirse, en Historia de la Locura en la época clásica y da paso a la concepción histórica que tenía Michel Foucault, que era la de la disrupción, que más bien no hay una evolución histórica, sino que cada episteme, cada modelo social, por así decirse, encarga nuevas categorías y clasificaciones que son disruptivas con el periodo anterior. La segunda crítica que podemos repasar es de la psiquiatra Gladys Swain, la cual afirmaba que, por así decirse, esta revolución que significó eh, romper las cadenas de los locos que había hecho Pinel, mediante la Revolución Francesa también, era por así decirse una revolución democrática. Ya no se consideraba al enfermo mental como en la época clásica, que era una época feudal, realista, monárquica absoluta, que se lo consideraba endemoniado, infrahumano, una especie de escoria social, sino que se le consideraba un igual, un ciudadano, es decir, se le consideraba el alter ego del ciudadano normal y sano, nada más que esa persona estaba enferma
por tanto se debían respetar sus derechos, por ejemplo, a un trato digno, humano y un poco más libre. Vamos, que esta psiquiatra trata de, por así decirse, criticar a Michel Foucault por unas vías que son bastante incorrectas, que son las de señalar, por así decirse, una suerte de no democracia o no idea democrática liberal en Michel Foucault, algo que está completamente alejadísimo de la realidad, ya que los valores democráticos y liberales de Foucault no pueden ser puestos en dudas. Hasta hoy en día se le considera uno de los grandes padres del liberalismo del siglo XX. Respecto a las tesis freudianas, el libro de Foucault es bastante amable, es decir, lo compara también con Pierre Janet, pero no es tan disruptivo con respecto a cómo sí lo es con la psiquiatría. Sí, obviamente, en 1972 se publica el Antiedipo, parte de estas corrientes antipsiquiátricas a las cuales Michel Foucault también apoya y adhiere, y obviamente la postura de Foucault será cada vez más dura respecto del psicoanálisis, y ya en Voluntad de Saber, obviamente, es completamente antifreudiano. Pero se va viendo la evolución de Foucault hacia una idea más reichiana del inconsciente como unas fuerzas indómitas e imposibles de controlar, que fluyen y se mueven en todas las direcciones y que son incompatibles con una representación simbólica. Vamos, que es incompatible con la idea de Lacan de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Les voy a compartir aquí una pequeña cápsula que creo que a mí nunca se me había ocurrido, no sé si a ustedes, pero va a ser una curiosidad que les va a encantar. De hecho, Foucault considera en esta etapa de su vida a Sigmund Freud como un héroe antirracista. Recordarán que el racismo es una de las ideas fuertes de Michel Foucault y cómo el siglo XX ha sido el siglo de los racismos, eso es innegable. ¿Y qué consideraría, por así decirse, la doctrina oficial de Alemania de la década del 40? Precisamente la igualdad y los ciudadanos de una misma raza casándose entre sí, recuperando la pureza racial, bla, bla, bla. Bueno, todo esto es combatido por Sigmund Freud, por sus tesis en Totem y Tabú y demás, acerca de la prohibición del incesto, la salida de la exogamia, tener relaciones con mujeres que no sean en lo absoluto relacionadas con el clan familiar, y incluso se podría extrapolar, sí, ¿por qué no?, al clan de la comunidad, al clan más grande de la nación. Entonces vemos una idea fuertemente antirracista, en contra de lo igual y a favor de lo heterodoxo. Foucault denuncia el poder y considera igual de infame a la autoridad y al perito ridículo, vamos, al mero sabueso del poder. Los peritos, los psiquiatras, los psicoanalistas que hacen de perito psicológico, etcétera. En este punto está 100% con su maestro Canguilhem. La mayoría de las anécdotas que estoy glosando están en Michel Foucault y sus contemporáneos. En 1987 se publica la tercera crítica, pero por así decirse ya la que considera este un libro clásico de la historia de la psiquiatría, que es de Jean Goldstein, Consolar y Clasificar. Bueno, un poco parecido a Vigilar y Castigar. Bueno, básicamente en este libro se plantea la historia de la locura desde Pinel hasta Charcot, vamos, primera mitad del siglo XIX, y ahí tenemos todo el paisaje completo, el director de la institución, el representante del Estado, los locos, los reos, los criminales, los desheredados, etcétera. Y sí se da el lugar que tiene que tener la sociedad en la concepción y clasificación de la locura. Ahora el psiquiatra ya no era un miembro confesional de la iglesia que va a tratar a este enfermo aquejado de posesión demoníaca, sino que ahora era un profesional laico, encargado de lo mismo, consolar, es decir, escuchar la confesión de los enfermos y sus problemas y sus delirios, pero también científico, un confesional laico. Tiene que clasificar los delirios de aquellos que tiene que tratar y consolar. Y básicamente hay dos clasificaciones. Está el loco, paranoide esquizofrénico que trataba Pinel, aquel que está aquejado por los traumatismos de la Revolución Francesa, recordemos la época del terror, y que eso seguramente no fue nada fácil para gran parte de la población parisina y del resto de Francia. Y luego ya los nuevos tratamientos a partir de 1830 tenían otros locos, el monomaniaco. Acá había una persona que tenía grandes delirios de grandeza. Y recuerden cuál es el delirio típico de los locos con el cual se los estereotipa.
en series, películas, historietas y demás. Aquel que se cree Napoleón Bonaparte. En la sociedad ya desjerarquizada de la Revolución Francesa, de la democracia liberal, ahora cualquiera puede ser emperador. Ya no hace falta ser de sangre noble. Y ahí tenés al emperador de las florerías y al emperador de las cheeseburgers y al rey del jamón y de lo que fuera, dice el autor. Cada uno empieza a tener delirios de grandeza acerca de que él es el rey indiscutible de su ámbito, una megalomanía asociada a las exigencias de competencia, eficiencia, rendimiento que imponen también el nuevo sistema capitalista. Pero vamos, que este libro ya considera a Michel Foucault un clásico. Este libro data del 87 y Historia de la locura en la época clásica de 1961. Vamos, le está dando su lugar como el iniciador de esta corriente. En 1833 se funda la educación pública en Francia. En 1838 el hospicio psiquiátrico, para lo que no pudo arreglar la educación. James Miller, un norteamericano, publica en 1993 la que puede que sea la peor crítica de todas las que hemos repasado. Hemos repasado la buena, la muy buena y esta es la peor. Se llama La pasión de Michel Foucault. Ya con eso tenéis una idea del nivel intelectual que va a tener. Dice que obviamente Foucault era un enfermo mental, homosexual, depresivo y que había tenido muchos intentos de suicidio y que había tenido tres experiencias horribles en su vida. Una, que su padre era doctor, era cirujano y le había llevado en una de sus prácticas y él había visto la amputación de una pierna. De ahí supuestamente la fijación de Foucault por el dolor, el padecimiento, los lugares claustros y de encierro como los hospitales, hospicios psiquiátricos y demás. Después, la segunda es la de la secuestrada de Poitiers, en la cual se narra que una joven que tenía una enfermedad mental había sido, por así decirse, aislada de su familia en un sótano y que solo la dejaban dormir en el patio, una cosa muy truculenta, muy fea, que incluso sigue pasando hasta el día de hoy, lamentablemente, y que Michel Foucault había pasado por ese lugar, incluso había visto el colchón en el patio trasero donde dormía esa joven y que eso obviamente había conmovido su interés por los locos, los anormales, los enfermos. Y la última es que, estando él en la escuela secundaria, sentía envidia de muchos jóvenes muy brillantes y supuestamente estos jóvenes habían sido desaparecidos precisamente por el régimen de ocupación, por pertenecer a la comunidad que ustedes ya saben. Así que de ahí habría surgido la envidia de Michel Foucault hacia la inteligencia, hacia la brillantez y la culpa del superviviente y tener que llegar a representar bien a su generación porque las mentes más brillantes se habían perdido y él tenía que, por así decirse, hacer justicia con sus investigaciones. No sé, toda una cuestión muy truculenta que no sé cuál es la conclusión, que la vida de un autor influye en su obra, bueno, eso ya se sabe. Bueno, así que se lo tiene a Foucault por un enfermo, por un apologista del crimen. Ya saben su texto, yo, Pierre River, habiendo degollado a mi madre, a mi hermano y a mi hermana. La última de las críticas es de Derrida y básicamente apunta a que lo que Foucault rastrea como esta separación que se produce entre la res cogitan, o sea, el pensamiento pensante, por así decirse, la cosa pensante, y la locura o la sinrazón que se inicia con la era moderna en el siglo XVI a partir de Descartes, que separa la locura y de la razón, que en realidad no es tal. Voy a citar a Descartes. ¿Cómo podría negar mis propias manos son mías? Sería como esos locos que aseguran ser emperadores y van vestidos de andrajos, reyes que van desnudos e insensatos que aseguran ser un cantor o ser de cristal. Bueno, básicamente que aquí, que es una cita que utiliza Foucault, dice Derrida que no está la separación entre razón y sin razón, que en todo caso podríamos decir que la razón funciona incluso a pesar de que estuviéramos completamente locos, a pesar de que todo fuera una mentira generalizada del genio maligno, nosotros, como pensamos, no estamos locos y nuestro pensamiento sería válido, por así decirse que si quisiéramos hacer una ruptura entre razón y sin razón, en realidad nos tendríamos que ir a la época clásica griega y ahí sí.
el triunfo de la razón socrática por sobre el pensamiento presocrático sería este núcleo histórico que Foucault habría rastreado mucho más tarde. Vamos, que la crítica no es una crítica en sí, sino lo que está diciendo es que Foucault fue muy restringido en su aporte, en donde miró en el tiempo historiográfico, y que eso, en realidad, ese fenómeno se dio mucho antes. Foucault no se lo tomó, pero para nada bien. La respuesta llegó 10 años más tarde, una extensa diatriba acerca del cogito y después un ad hominem en contra del método de Derrida, que dice que es una excesiva textualización y una pedagogía barata. Estuvieron peleados con Derrida de vuelta 10 años sin hablarse, hasta que este fue detenido en Europa del Este, no sé si era en Praga, y Michel Foucault salió por radio a pedir, obviamente públicamente, de que este autor, filósofo y gran pensador europeo, obviamente sea liberado, y hicieron las paces, se reconciliaron. Pero bueno, ojo, algún resquemor quedó ahí. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por las repercusiones que ha tenido Historia de la Locura en la época clásica, un libro clásico en el pensamiento. Si quieres quedarte con una perla, por así decirse, con un dicho que puede representar este libro, es que la enfermedad mental es un emergente de una época, de sus exigencias, de sus demandas, de lo que cada uno se le exige ser en una época histórica determinada, y que esas exigencias van rompiendo o permeando precisamente en la salud mental de las personas. Y que, como dice el dicho popular, no está tan bien estar perfectamente sano y adaptado a una sociedad enferma. Vamos, que la enfermedad mental sería una expresión de la enfermedad social. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso del día de hoy. Si te ha gustado, por favor, compártelo. Ha sido dificultoso glosar todo esto. Obviamente, estoy citando íntegramente a Rudinesco en Filósofos en la Tormenta. No es que esta investigación la realicé yo, pero la glosa y el resumen sí lo hice. Así que si me dejas un like, lo compartes con todos tus colegas y amigos, me ayudarías a que este sea el canal más grande de la divulgación de la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis y de las ciencias sociales en general. Un saludo grande y adiós.